en el corazón del norte de África, donde el horizonte parece derretirse bajo un sol abrasador y las dunas se alzan como olas petrificadas por el tiempo, se extiende el Sahara. Con más de 9 millones de kilómetros cuadrados, es el desierto cálido más grande del planeta. Para muchos, este lugar evoca una imagen de muerte y vacío. Pero en realidad, bajo esa apariencia implacable, late una vida salvaje increíblemente adaptada, resiliente, ingeniosa. Bienvenidos al Sahara, el desierto más letal del mundo, y hogar de algunos de los animales más extraordinarios del planeta. La vida aquí no sobrevive por casualidad. Cada especie, desde el insecto más pequeño hasta el depredador más temido, ha sido esculpida por milenios de evolución para resistir lo que, para cualquier otro ser, sería una sentencia de muerte. Temperaturas que superan los 50 grados Celsius, noches que caen en picado hacia el hielo, tormentas de arena que borran huellas, paisajes sin agua aparente durante meses o incluso años. Aquí, adaptarse no es una opción, es la única ley. Comenzamos nuestro viaje con uno de los supervivientes más emblemáticos. Encontramos al caracal, un felino ágil y silencioso. Con su pelaje rojizo y orejas negras adornadas con pinceles de pelo, este cazador elegante puede saltar hasta 2 metros en el aire para atrapar aves en pleno vuelo. La clave de su supervivencia está en la paciencia. Puede acechar durante horas bajo la sombra mínima de una roca, esperando el momento perfecto para emboscar a su presa. En el Sahara, cada movimiento cuenta. El error se paga caro. Y sin embargo, no todos los protagonistas de esta historia se mueven con sigilo. Algunos desafían las reglas de la lógica con su sola existencia. El fennec, el pequeño zorro del desierto. De orejas desproporcionadamente grandes y pelaje claro, este animal es un maestro del camuflaje y la caza nocturna. Sus orejas no solo le permiten disipar el calor, también captan los sonidos más sutiles bajo la arena, detectando presas como insectos, lagartijas o pequeños roedores. Cuando el sol se eleva y la superficie de la duna arde como una plancha, el fennec se esconde bajo tierra, en madrigueras frescas que él mismo excava con destreza. Como el escorpión dorado, uno de los más venenosos del mundo. Durante el día, se oculta bajo piedras o enterrado en la arena. Pero cuando llega la noche, su exoesqueleto brilla tenuemente bajo la luz de la luna, una advertencia luminosa para los incautos. Este escorpión puede sobrevivir sin alimento durante meses, ralentizando su metabolismo hasta niveles mínimos. En el Sahara, el tiempo tiene otro ritmo, uno dictado por la necesidad de conservar energía y evitar la exposición. Cerca de antiguos oasis, algunos ya secos, otros aún milagrosamente persistentes, vive una criatura cuya estrategia es la más asombrosa de todas: la rana de lluvia del Sahara. Durante años puede permanecer inactiva, envuelta en una cápsula gelatinosa bajo la arena, esperando una tormenta que quizás no llegue. Pero cuando el cielo se abre y el agua toca el suelo, estas ranas emergen en masa, croando frenéticamente, reproduciéndose en charcos efímeros antes de que el sol los evapore. La vida, en su forma más pura y urgente. Sin embargo, no todo es pequeño en este mundo de extremos. El Sahara también alberga gigantes,
Uno de ellos es el camello dromedario, una auténtica nave del desierto. Doméstico desde hace milenios, sí, pero aún profundamente salvaje en sus instintos. Con su joroba que almacena grasa, su capacidad de cerrar las fosas nasales y sus patas acolchadas para no hundirse en la arena, el camello es una máquina viviente, capaz de recorrer cientos de kilómetros sin una sola gota de agua. Aunque a menudo olvidamos que, en estado salvaje, también debe esquivar depredadores, buscar alimento disperso y soportar tormentas de arena que desgarrarían la piel humana en segundos. En este entorno, incluso el más mínimo error puede costar la vida. Por eso, la estrategia de muchos animales es evitar la confrontación. Ser invisible, ser paciente, ser eficiente. Porque en el Sahara, el mayor depredador no tiene colmillos ni garras. Es el desierto mismo, y sin embargo, hay quienes desafían esa lógica. Seres que no se conforman con huir del calor o esconderse de la sed. Criaturas que han aprendido a conquistar la arena, a moverse bajo el sol como si no ardiera, a imponer respeto y mantener el equilibrio en un ecosistema que parece no tener ninguno. Uno de ellos es el silencioso pero letal varano del desierto. En las vastas extensiones de roca y arena donde el sol no concede tregua y la sombra es una rareza, una figura alargada se desplaza con determinación sobre la superficie ardiente. Es el varano del desierto, también conocido como lagarto monitor del Sahara. Con hasta 1,5 metros de largo, es uno de los reptiles más formidables del ecosistema sahariano. Su cuerpo, recubierto por escamas duras y resistentes, refleja el calor con eficacia. Su lengua bífida detecta olores imperceptibles para cualquier otro animal, permitiéndole rastrear a sus presas bajo la arena con precisión quirúrgica. Rápido, fuerte y extremadamente agresivo cuando se siente amenazado. El varano se alimenta de todo lo que pueda atrapar: insectos, huevos, roedores e incluso serpientes venenosas. Pero su secreto más impactante no es su dieta ni su fuerza, sino su sangre fría, literal y figurativamente, para cazar con método. Acecha sin apuro, esperando que el calor abrume a su víctima, y luego ataca con una velocidad que desmiente su apariencia lenta y perezosa. Cerca de las zonas más abiertas y rocosas, donde la visibilidad lo es todo, otro depredador recorre el terreno con movimientos elegantes y sentidos agudizados: el chacal dorado. Aunque más conocido en regiones boscosas y sabanas, hay poblaciones que han aprendido a sobrevivir en el Sahara, ajustando su comportamiento a los ritmos del desierto. Solitarios o en pareja, los chacales dorados son oportunistas por naturaleza, carroñeros si hace falta, cazadores si la presa es débil, ladrones si se presenta la oportunidad. Su oído es excepcional, capaz de captar el zumbido de un escarabajo a varios metros de distancia. Su olfato, fino como el de un sabueso entrenado. Pero lo que más sorprende del chacal dorado es su capacidad para colaborar. Y aquí entra uno de los fenómenos más fascinantes del Sahara: la caza compartida entre especies. En algunas regiones del desierto se ha documentado una alianza inesperada entre el chacal dorado y el lobo africano, una subespecie adaptada a los climas extremos del norte africano. Estos animales, que en otros contextos serían rivales, han desarrollado patrones de caza cooperativa. Rodean a su presa desde diferentes ángulos, sincronizan movimientos y, una vez conseguido el botín, lo comparten en términos que desafían nuestra noción de la competencia salvaje. Estas alianzas no son permanentes ni basadas en lazos emocionales, sino en un cálculo brutalmente lógico. En un ecosistema tan despiadado como el Sahara, dos predadores distintos pueden aumentar sus posibilidades si trabajan brevemente como uno solo. Cuando la caza termina, cada quien vuelve a su rumbo. No hay pactos ni fidelidades, solo eficiencia. Esta misma lógica se repite, sorprendentemente, en algunas aves rapaces que sobrevuelan el Sahara.
como los milanos negros, que en época de migración se agrupan en grandes números para seguir las corrientes térmicas ascendentes. Desde el aire, escanean la superficie en busca de cadáveres de animales muertos por el calor, o en ocasiones, criaturas vulnerables que hayan quedado atrapadas en una trampa de arena. Aunque no cazan en grupo como los mamíferos, sí utilizan la información colectiva de los bandos para detectar fuentes de alimento en un territorio gigantesco y siempre cambiante. Pero volviendo a la tierra, incluso entre los cazadores del Sahara, hay reglas no escritas. Cuando un chacal detecta que un varano del desierto ha atrapado una presa, puede intentar robarla, arriesgándose a una feroz defensa. Si el lagarto gana, se marcha triunfante. Si pierde, se retira sin perder la vida. Porque aquí, a diferencia de otras regiones donde los conflictos territoriales son comunes y letales, los animales del Sahara parecen entender que cada herida podría ser la última. El verdadero enemigo no es otro depredador, sino el entorno que los rodea. Este equilibrio precario se sostiene gracias a un instinto profundo y compartido: no gastar más energía de la que se puede recuperar. Un principio que no solo rige la caza, sino cada decisión, cada movimiento. Dormir bajo la roca exacta, caminar durante la noche en lugar del día, guardar alimento cuando es posible, o incluso reducir el ritmo cardíaco durante horas. Todo está milimétricamente calculado por generaciones de supervivencia. Y mientras los carnívoros se enfrentan a las decisiones diarias de cazar o ser cazados, hay otros habitantes del Sahara que eligen un camino diferente. Ser invisibles, fundirse con el entorno. No desafiarlo, sino volverse parte de él. Algunos lo hacen cubriéndose de arena, otros reflejando el color del paisaje en su piel. Pero hay un animal que lleva esta estrategia al extremo. Se entierra completamente en la arena durante el día y solo asoma la cabeza cuando el calor cede. Este maestro del camuflaje es pequeño, letal y casi imposible de detectar. En un paisaje donde moverse puede significar la muerte, algunos animales han perfeccionado una estrategia milenaria: no ser vistos, no correr más rápido, ni cazar mejor, sino simplemente desaparecer, convertirse en sombra, en arena, en rumor. Y entre todos los maestros del camuflaje que habitan el Sahara, hay uno que se desliza silenciosamente bajo la superficie, como un susurro letal: la víbora cornuda del Sahara. Esta serpiente debe su nombre a las pequeñas protuberancias que sobresalen sobre sus ojos, como dos cuernos diminutos. Su coloración es una obra de arte natural: tonos marrones, grises y dorados que imitan perfectamente la textura de la arena. Pero su técnica de ocultamiento no se basa solo en el color. La víbora cornuda se entierra por completo bajo la superficie, dejando visibles apenas sus ojos y cuernos. Y espera, a veces durante horas o días. Espera a que un lagarto, un ratón o incluso un pájaro baje la guardia. Cuando eso sucede, el ataque es instantáneo. Un movimiento casi imperceptible, un destello de colmillos, y la presa está inmovilizada, víctima de un veneno neurotóxico que actúa en segundos. Luego, la víbora desaparece otra vez bajo la arena, como si nunca hubiera estado allí. Para muchos, su camuflaje perfecto y su ataque invisible la convierten en una de las criaturas más temidas del Sahara, aunque rara vez representa un peligro para los humanos. Pero no todos los que se ocultan lo hacen para cazar. Algunos simplemente intentan sobrevivir en un entorno despiadado. El alondra sahariana, de plumaje pardo y comportamiento mimético, construye sus nidos a nivel del suelo, entre las piedras. Si un depredador se acerca, la alondra no huye. Al contrario, finge tener un ala rota, se arrastra alejándose del nido para atraer al intruso, y una vez que el peligro ha pasado, regresa sigilosamente. Es un acto de engaño al servicio de la vida. Pero quizás el mayor secreto que comparten todas estas criaturas es entender que en el Sahara, la visibilidad es una amenaza, la exposición un error.
mostrarte demasiado, moverte demasiado, respirar con fuerza. Son actos que pueden firmar tu sentencia. La supervivencia aquí no premia a los más fuertes, ni a los más rápidos. Premia a los invisibles, a los que entienden que, en el reino de la arena y el silencio, cada grano puede ser un refugio. Y sin embargo, no todo lo que se oculta lo hace por debilidad. Algunas formas de vida en el Sahara dominan un poder tan ancestral como elemental: la capacidad de almacenar agua, de producirla, o incluso de transformarla dentro del propio cuerpo. No se trata solo de encontrar el agua, se trata de ser el agua. El escarabajo recolector de niebla, por ejemplo, es un héroe diminuto en esta epopeya de la vida. En la región costera del Sahara, donde el desierto se encuentra con el Atlántico, la niebla se convierte en una bendición. Este escarabajo, de apenas unos milímetros, ha desarrollado una estrategia única. Cada mañana, trepa a la cima de una duna, se posiciona con la cabeza hacia abajo y eleva el abdomen al cielo. Las partículas de niebla se condensan sobre su exoesqueleto rugoso y se deslizan lentamente hacia su boca. Una danza milimétrica entre biología y física. Con este ritual, el escarabajo recolecta hasta el 40% de su peso en agua cada día, suficiente para mantenerse vivo sin necesidad de buscar fuentes líquidas más peligrosas o distantes. En un lugar donde el agua es más valiosa que el oro, este pequeño insecto ha desarrollado una tecnología natural que los ingenieros aún estudian con asombro. Y así como la víbora se entierra y el escarabajo se vuelve una antena viviente, otros animales han encontrado formas aún más creativas de ocultarse. La lagartija de arena del Sahara, por ejemplo, no solo cambia ligeramente su color según la hora del día, más clara al mediodía para reflejar la luz, más oscura al atardecer para absorber calor, sino que también se desplaza trazando patrones irregulares que confunden a los depredadores. Su cola puede desprenderse si es capturada, dándole una segunda oportunidad mientras su atacante se distrae. Algunas especies de gecos nocturnos, por otro lado, han desarrollado almohadillas en sus patas que les permiten adherirse a superficies verticales y moverse silenciosamente por paredes rocosas y techos de cuevas. Durante el día, se refugian entre grietas tan angostas que parecen imposibles de ocupar. Su piel, semitranslúcida, refleja la arena y el polvo, convirtiéndolos en espectros casi invisibles para aves rapaces y serpientes. Incluso entre los pájaros del Sahara existe el arte del disfraz, como el enigmático camaleón del desierto, que puede detectar humedad, cambiar su temperatura corporal y aprovechar el más leve rocío para vivir donde nadie debería poder hacerlo. En un mundo donde el sol castiga sin clemencia y el agua parece una leyenda, la vida ha aprendido no solo a buscarla, sino a conservarla como un tesoro sagrado. Algunos animales del Sahara no se limitan a resistir la sed. Se convierten en alquimistas biológicos, transformando su cuerpo en depósitos vivientes. Y en esta danza evolutiva donde cada gota cuenta, emerge un protagonista insólito: el camaleón del desierto. Poco conocido y apenas documentado en comparación con sus parientes selváticos, el camaleón sahariano es una criatura adaptada a la paradoja. Vive en un entorno seco, calcinante y abierto, pero su cuerpo parece diseñado para la selva. Aún así, se las arregla para convertir el Sahara en su fortaleza. Su piel cambia de color no solo para camuflarse, sino para regular su temperatura. Tonos claros al mediodía para reflejar el calor, tonos oscuros al amanecer y al atardecer para absorber energía. Incluso puede oscurecer un solo lado de su cuerpo para regular internamente el calor en mitad del día. Pero lo más asombroso es su capacidad para detectar microgotas de humedad en el aire. Gracias a células sensoriales especiales, el camaleón puede acercarse a hojas secas cubiertas por el más leve rocío nocturno. Usa su lengua prensil para absorber esas gotas diminutas,
muchas veces invisibles para el ojo humano. Este comportamiento convierte al camaleón en un experto recolector de humedad, alimentándose no solo de insectos, sino de la atmósfera misma. Es un alquimista del agua, que sobrevive sin necesidad de encontrar fuentes líquidas evidentes. Y no está solo en este arte. Otros animales han desarrollado estrategias igual de fascinantes. Uno de los más extraordinarios es el gerbo del desierto, un pequeño roedor nocturno con patas traseras largas como las de un canguro. Este animal nunca bebe agua. Obtiene todo el líquido que necesita de las semillas que consume. Y sus riñones están tan optimizados que eliminan desechos con una mínima pérdida de humedad. Su orina es casi sólida, una sustancia pastosa cargada de sales y desechos, perfecta para un entorno donde perder agua puede significar la muerte. Más grandes, pero no menos expertos, están los órices del Sahara, antílopes de cuernos rectos y pelaje pálido. Su sistema de circulación sanguínea incluye un intercambiador de calor en la base del cráneo que enfría la sangre antes de que llegue al cerebro, protegiéndolos del colapso por sobrecalentamiento. Pueden sobrevivir sin agua durante semanas, alimentándose de raíces, bulbos y vegetación escasa. Si encuentran un oasis o una fuente temporal, beben con avidez, pero si no, sus cuerpos se encargan del resto. Y hablando de oasis, no todos están donde uno esperaría. En el imaginario colectivo, el oasis es una postal perfecta. Palmeras, agua clara, una sombra redentora en medio del infierno. Pero en el Sahara, los verdaderos oasis a menudo son escondidos, efímeros o subterráneos. Algunos son depresiones naturales donde las aguas freáticas emergen tímidamente. Otros son resultado de lluvias esporádicas que forman charcas que duran apenas unos días. Y hay incluso oasis fósiles, vestigios de un Sahara que alguna vez fue verde y húmedo, hace más de 5.000 años. En torno a estos oasis ocultos, la vida florece con una intensidad casi milagrosa. Aves migratorias, como las cigüeñas blancas y los abejarucos, hacen paradas breves, reponiendo fuerzas en su viaje entre Europa y África subsahariana. Grupos de gacelas, zorros y hasta hienas recorren cientos de kilómetros guiados por el recuerdo ancestral de estos puntos vitales. Y por debajo, los zorros fennec, expertos en orientación, excavan túneles cerca de las raíces de las palmeras, buscando frescor y refugio. Los oasis también son centros de interacciones insólitas. Por ejemplo, se han observado casos donde aves insectívoras siguen a mamíferos herbívoros, como el órice, para alimentarse de los insectos que se levantan a su paso. O situaciones en las que reptiles y roedores coinciden pacíficamente durante las horas más calurosas del día, compartiendo la escasa sombra de una roca sin conflicto. En el Sahara, la lucha por la vida no siempre es violenta. A veces es un acto silencioso de coexistencia. Pero estos oasis, aunque vitales, son escasos y frágiles. Muchos se están secando a causa del cambio climático, la sobreexplotación de aguas subterráneas y el avance de las arenas. Con su desaparición, no solo se pierde un recurso, se desmoronan redes enteras de vida. Y los animales, enfrentados a un futuro aún más hostil, se ven obligados a innovar, migrar o perecer. Aún así, en medio de esa incertidumbre, la naturaleza persiste, se adapta, resiste, crea nuevas rutas. Algunos de sus viajeros más incansables son las aves, que cruzan el desierto completo durante las migraciones, enfrentándose a tormentas, calor extremo y hambre. Y entre ellas, hay una que ha sorprendido a científicos por su resistencia imposible. Una criatura que vuela sin parar durante días y usa el desierto como prueba de fuego en su travesía. En los cielos eternamente despejados del Sahara, donde el sol traza círculos lentos y abrasadores, se escribe una de las epopeyas más asombrosas del mundo natural. No es una historia de caza ni de camuflaje,
sino de resistencia, orientación y viaje. Cada año, millones de aves cruzan el desierto en una de las migraciones más arduas del planeta, desafiando vientos inclementes, tormentas de arena y una sed que a cualquier otro ser mataría en cuestión de horas. Estas aves migratorias, que viajan desde Europa y Asia hacia el África subsahariana, utilizan el Sahara como un corredor obligatorio en su ruta vital. Lo cruzan por necesidad, no por elección. Es un puente brutal entre estaciones de abundancia y lugares de reproducción. A pesar de la hostilidad del terreno, el desierto es también una frontera que ha moldeado sus cuerpos, sus ritmos y su instinto de supervivencia. Una de estas viajeras incansables es la curruca zarcerilla, un pájaro pequeño, de plumaje discreto, cuya travesía anual la lleva desde Europa Central hasta el Sahel. Cada migración exige no solo fortaleza física, sino una precisión de navegación extraordinaria. Estas aves reconocen patrones del terreno, corrientes de viento, campos magnéticos e incluso estrellas. ¿Sí? Muchas especies migratorias nocturnas del Sahara se orientan por las constelaciones, ajustando su rumbo con una precisión que deja perplejos incluso a los más experimentados aviadores humanos. Pero entre todas las aves migratorias que se aventuran sobre el Sahara, una destaca por encima de todas: el vencejo común, Apus apus. Esta criatura liviana, de apenas 40 gramos, posee un récord que roza lo imposible. Puede volar sin posarse durante más de 10 meses seguidos. Sí, casi un año entero surcando el cielo sin aterrizar jamás. El vencejo duerme en vuelo, come en vuelo, se aparea en vuelo. Su vida transcurre en el aire. Cuando cruza el Sahara, lo hace sin detenerse, alimentándose de insectos arrastrados por las corrientes térmicas, elevándose durante el día hasta 3.000 metros para luego descender al anochecer. No se posa en oasis ni en rocas. Lo suyo es una migración vertical, silenciosa, decidida. ¿Cómo logra esto? Su fisiología es la de un ser hecho para volar. Alas estrechas, huesos ligeros y una musculatura pectoral poderosa. Pero también cuenta con un corazón que late más lento durante las horas de descanso en el aire y pulmones que intercambian oxígeno de forma tan eficiente que pueden sostener un vuelo constante sin fatiga inmediata. Mientras otras aves se detienen en oasis o cruzan en tramos, el vencejo hace del cielo su hogar absoluto. A lo largo del Sahara, otros viajeros alados realizan paradas estratégicas. Las avocetas, abejarucos, cigüeñas, golondrinas y milanos sobrevuelan las rutas donde saben, por herencia y memoria genética, que encontrarán alimento o refugio, aunque sea por unas horas. Algunos descansan en antiguos lechos de ríos secos, conocidos como wadis, donde la vegetación es más densa y los insectos más abundantes. Otros sincronizan su paso con las tormentas de polvo, aprovechando la caída repentina de insectos arrastrados por los vientos del este. Los científicos aún descubren nuevas rutas cada año. Gracias al uso de transmisores satelitales minúsculos, se han revelado caminos secretos que desafían lo conocido. Aves que cruzan 3.000 kilómetros sin detenerse, que reconocen puntos de referencia invisibles para el ojo humano, y que incluso cambian de altitud durante el día para optimizar la energía según la temperatura del aire. Es un GPS biológico que supera todo algoritmo. Y no todos estos viajeros son iguales. Mientras algunas aves, como el halcón de Eleonora, usan el Sahara como una autopista hacia Madagascar, otras, como el cigüeñón abisinio, solo recorren tramos de cientos de kilómetros en busca de pozos temporales. Algunas bajan hasta posarse entre acacias solitarias, otras prefieren volar de noche para evitar el calor extremo. Cada estrategia, cada decisión, está dictada por el equilibrio perfecto entre energía y supervivencia. El paso de estas aves también deja huella en el ecosistema sahariano. Algunos depredadores, como los zorros del desierto y los varanos, ajustan sus ciclos de caza al paso migratorio. Incluso los insectos y plantas se benefician del nitrógeno dejado por excrementos de miles de aves,
fertilizando zonas que de otro modo estarían muertas. La migración, entonces, no es solo un tránsito, es un pulso biológico que rejuvenece temporalmente al desierto. Y sin embargo, mientras millones de aves vuelan sobre este mar de arena, abajo, en silencio, inmóviles, casi ocultos en la nada, se preparan otros seres, criaturas cuya estrategia no es volar, ni correr, ni trepar, sino hibernar bajo la arena, ralentizar la vida hasta casi detenerla, esperando durante años hasta que el momento justo vuelva a despertarles. Mientras los cielos del Sahara se llenan de alas y migraciones épicas, bajo la superficie, en un mundo oculto por la arena abrasadora, ocurre otro milagro menos visible, pero igual de extraordinario: el milagro de la espera. Porque en el desierto más letal del mundo, muchos animales no huyen del calor ni lo enfrentan. Simplemente lo ignoran. Se sumergen en un letargo profundo, suspenden la vida misma y permanecen dormidos durante semanas, meses o incluso años. Esta estrategia no se llama hibernación, sino estivación, una pausa extrema, una adaptación silenciosa al infierno. Uno de los ejemplos más sorprendentes es el de la rana del desierto, Tomopterna de Lalandei. En apariencia, es una criatura común, pequeña, de piel terrosa, ojos saltones, pero su fisiología es la de un sobreviviente ancestral. Cuando las lluvias desaparecen y el sol convierte el suelo en una plancha ardiente, esta rana cava con sus patas traseras hasta medio metro bajo tierra. Allí, reduce su metabolismo al mínimo, forma una envoltura de moco endurecido alrededor de su cuerpo y entra en un sueño profundo, del que solo despertará cuando el agua vuelva a tocar la tierra. Puede pasar hasta 7 años enterrada, esperando una lluvia que quizá nunca llegue. Este tipo de espera no es inactividad, es resistencia inteligente. Cada célula de su cuerpo está orientada a conservar energía, a evitar el colapso por deshidratación, a mantenerse latente sin degradarse. Cuando al fin cae la lluvia, en apenas horas, miles de estas ranas emergen al unísono. Cantan, se reproducen, se alimentan y dejan descendencia antes de volver a dormir. En ese breve lapso de vida activa, su existencia completa se cumple. Pero no solo los anfibios practican esta forma de espera extrema. Algunos moluscos del Sahara, como ciertos caracoles terrestres, también se entierran y sellan sus conchas con una membrana calcárea que evita la pérdida de agua. Pueden resistir años sin alimento ni bebida, activándose en cuanto las condiciones cambian. En zonas rocosas, pequeños reptiles como los eslizones y algunas lagartijas del género Chalcides se refugian en grietas profundas, reduciendo sus movimientos a lo esencial. La clave de todas estas estrategias no está en luchar contra el desierto, sino en adaptarse a sus ciclos invisibles. El Sahara, aunque parezca estático, está vivo en un ritmo lento, profundo y a menudo imperceptible para el ojo humano. Sus cambios no siempre son diarios o estacionales. A veces ocurren en intervalos de años o décadas. La llegada de una lluvia, el deshielo de una montaña lejana, el giro de los vientos monzónicos. Todo esto puede desencadenar un estallido de vida donde antes había silencio absoluto. Incluso las plantas han desarrollado formas de estivación. Algunas especies de acacias y gramíneas efímeras germinan, florecen y mueren en cuestión de días tras una lluvia, dejando atrás semillas endurecidas que pueden resistir en el suelo durante años. Estas semillas solo despiertan cuando la humedad es exacta y el calor no las mata. Es una apuesta riesgosa, pero evolutivamente exitosa. No todas germinan al mismo tiempo, asegurando que siempre haya una generación lista para intentarlo de nuevo. Los insectos del desierto también dominan este arte. Algunas especies de grillos, escarabajos e incluso mariposas tienen larvas que pueden permanecer inactivas bajo tierra durante más de 5 años. Estas formas larvarias no solo esperan pasivamente, tienen sensores químicos que detectan cambios en la humedad y temperatura del suelo,
y solo emergen cuando las condiciones prometen al menos unos días de vida activa. Y quizás el ejemplo más desconcertante de todos es el de ciertos peces del género Notobranchius, cuyos huevos pueden permanecer secos durante años en charcas temporales del borde sur del Sahara. Cuando vuelve la lluvia, el agua activa los huevos, los peces eclosionan, crecen a velocidad vertiginosa y se reproducen en cuestión de semanas. Luego, el ciclo comienza otra vez. Estos patrones revelan una verdad profunda. En el Sahara, el tiempo tiene otro significado. No es lineal ni constante, es circular, intermitente. Dictado por pulsos de agua, viento y silencio. Cada animal que practica la estivación entiende que vivir no es moverse constantemente, sino saber cuándo hacerlo, saber esperar. Pero incluso con todas estas estrategias, el Sahara sigue siendo un terreno de incertidumbre. Las lluvias se han vuelto más erráticas. El cambio climático altera los patrones que antes eran predecibles. Algunos ciclos que se repetían cada 5 años ahora tardan el doble. Y muchos animales que dependían de esa regularidad están enfrentando un reto nuevo: adaptarse a la imprevisibilidad. Aún así, entre los granos de arena y las grietas de piedra, la vida sigue. Espera, se transforma. Porque en este mundo donde cada segundo cuenta, hay criaturas que no solo sobreviven, sino que renacen de la nada. Algunas de ellas, inesperadamente, lo hacen con alas, emergiendo de capullos secretos después de años de letargo. Cuando el cielo del Sahara se oscurece brevemente con las primeras gotas de lluvia, algo asombroso ocurre bajo la superficie reseca. Se despierta una generación entera que ha vivido, hasta entonces, como promesa. Cientos de especies de insectos emergen casi al unísono, culminando un proceso que puede haber comenzado años atrás, cuando sus huevos fueron depositados en el suelo árido con la esperanza de que algún día llegaría el agua. Este despertar sincronizado, esta explosión vital, es un fenómeno tan fugaz como extraordinario. Los ciclos de vida extremos de los insectos del Sahara. Uno de los más impactantes es el de ciertos efímeros, también conocidos como mayflies en inglés, aunque en el Sahara adoptan una forma distinta. Estas criaturas viven la mayor parte de su existencia bajo tierra, como ninfas inactivas o larvas. Algunas especies pasan hasta 5 años en esta etapa, acumulando lentamente energía, sin moverse más que lo necesario. Pero cuando la lluvia toca el suelo y se forman charcas, entran en acción. Su metamorfosis es tan acelerada que parece irreal. En cuestión de horas, la ninfa se transforma en adulto. Su misión es simple y urgente: volar, reproducirse y morir. La mayoría de estos efímeros adultos vive menos de 48 horas. No comen, no descansan, solo buscan pareja. En ese breve lapso, dan continuidad a una línea genética que, sin ese instante preciso, desaparecería para siempre. La estrategia no es única. Saltamontes, escarabajos, libélulas y mariposas del Sahara también han desarrollado ciclos de vida sincronizados con los pulsos de humedad. En algunos casos, el huevo solo eclosiona si la lluvia ha alcanzado cierto nivel de penetración en el suelo, asegurando que las larvas tengan una mínima posibilidad de alimentarse antes de que el calor vuelva a endurecer la tierra. Uno de los campeones de esta supervivencia acelerada es el escarabajo pelotero del desierto, un reciclador silencioso cuya función ecológica es vital. En menos de 3 días, estos escarabajos emergen, localizan excremento de animales como gacelas o zorros, lo moldean en esferas perfectamente redondas y lo entierran como reserva alimenticia para sus larvas. En ese proceso, no solo aseguran su descendencia, sino que fertilizan la tierra, airean el suelo y permiten que pequeñas plantas germinen en medio del desierto. Son los jardineros ocultos del Sahara. Pero entre todos estos seres acelerados, hay algunos cuya importancia es aún más sutil: los polinizadores invisibles.
Muchas plantas del Sahara han desarrollado estrategias para florecer justo después de la lluvia, a veces por menos de una semana. Para que esto tenga sentido evolutivo, deben confiar en polinizadores que estén listos al mismo tiempo. Aquí entran en juego pequeños abejorros solitarios, moscas del desierto y abejas silvestres, cuyas larvas reposaban enterradas, esperando su única oportunidad de volar. Estas especies no viven en colmenas ni producen miel. Viven solas, en nidos individuales cavados en la arena. Cuando llega el momento, emergen, se alimentan del néctar de flores diminutas como las del Zygophyllum o Cleome, y transportan polen entre ellas. Algunas plantas dependen enteramente de un solo tipo de insecto para reproducirse, en una relación tan estrecha que si uno falla, el otro desaparece. Estas asociaciones son tan específicas que pueden parecer frágiles, pero han sobrevivido durante milenios. Porque la clave no es la duración de la vida, sino su precisión. En el Sahara, una flor puede vivir 3 días, un insecto volar solo 1, y aún así perpetuar la existencia de una especie. Todo debe ocurrir en la secuencia exacta, como un reloj de arena gigantesco en el que cada grano representa una vida. Y cuando este ciclo termina, todo vuelve al silencio. Las flores se marchitan, los insectos mueren, las larvas vuelven a enterrarse. Pero bajo tierra, la promesa queda intacta. La siguiente generación espera, igual que lo hicieron sus antecesores, a que la lluvia vuelva a caer. Este equilibrio tan delicado enfrenta hoy amenazas que ni el calor ni la sequía habían logrado romper. El cambio climático, la desertificación acelerada y la actividad humana. Algunas lluvias no llegan, otras llegan antes o después de lo que deben. Y cuando eso ocurre, los ciclos no se sincronizan. Las flores brotan, pero no hay insectos. Las larvas emergen, pero no hay alimento. Es un fallo en la danza ancestral que puede tener consecuencias catastróficas. Aún así, hay esperanza. Porque estos seres, aparentemente insignificantes, son los cimientos de un ecosistema que ha resistido todo. Guerras, sequías, eras glaciares. Y mientras quede un rincón del Sahara donde una semilla duerma y un insecto vuele, la vida seguirá apostando por el milagro. Y es que, en este desierto inmenso, donde todo parece detenido y estéril, la vida se mueve en los márgenes, se reinventa en cada grieta, y se expresa con una fuerza silenciosa. Pero hay algo más, algo que trasciende el polvo y el calor. Porque incluso en el Sahara, donde la supervivencia es una ciencia exacta, hay lugar para lo insólito, comportamientos animales inexplicables, colaboraciones entre especies y fenómenos que la ciencia aún no logra comprender del todo. En el corazón abrasador del Sahara, donde la lógica parece derretirse junto con el horizonte, emergen historias que escapan a cualquier explicación sencilla, porque más allá de las adaptaciones visibles, las migraciones titánicas o los ciclos precisos de lluvia y letargo, el desierto es también un refugio de lo insólito, de lo que aún no comprendemos. Hay comportamientos animales que desafían la lógica, alianzas improbables que rayan en lo milagroso, y secretos que la ciencia apenas empieza a desentrañar. Uno de estos misterios es el comportamiento cooperativo entre especies que no deberían colaborar. En ciertas zonas rocosas del Sahara Central, se ha documentado cómo zorros fennec y búhos del desierto, predadores naturales con hábitos nocturnos similares, evitan competir cazando en áreas complementarias, mientras el búho se lanza desde el aire para atrapar presas en campo abierto. El zorro se desplaza entre rocas y arbustos. Ambos parecen entender, sin palabras, que el conflicto resta energía. ¿Es instinto? ¿Estrategia? ¿O algo más profundo que aún no podemos medir? Otro caso fascinante lo protagoniza una especie de hormiga recolectora que ha aprendido a seguir a ciertos escarabajos peloteros, alimentándose de los restos que estos dejan. No los atacan, no interfieren con su trabajo, simplemente se convierten en asistentes silenciosos.
Lo sorprendente es que estas hormigas no siguen a todos los escarabajos por igual, sino solo a aquellos que han demostrado rutas más eficientes hacia sus objetivos. En otras palabras, observan, aprenden y seleccionan. Podría ser esta una forma rudimentaria de cultura animal. Y luego están los casos que rayan en lo mágico. Animales que se anticipan a lluvias que no estaban previstas. Roedores que abandonan sus madrigueras días antes de tormentas de arena. O aves que cambian de dirección justo antes de que una duna colapse. Algunos lo atribuyen a la sensibilidad electromagnética, otros a cambios en la presión atmosférica. Pero lo cierto es que estos comportamientos siguen siendo misterios en pleno siglo XXI. Lo que sí está claro es que el Sahara, pese a su apariencia hostil y árida, es un ecosistema inteligente en su conjunto. No como un ente consciente, sino como una sinfonía perfecta de adaptaciones interconectadas. Cada ser, desde el más diminuto escarabajo hasta el depredador más sigiloso, cumple un papel que sustenta al todo. Y aunque no hablan, ni escriben, ni construyen ciudades, su conocimiento del entorno supera con creces nuestra comprensión. Tal vez por eso, el Sahara sigue siendo uno de los últimos grandes territorios del asombro. Aquí, la vida no se impone, sino que negocia. No conquista, sino que resiste. Y en esa resistencia silenciosa, en cada grano de arena y cada sombra que se mueve, hay una lección para nosotros. La inteligencia no siempre se grita. A veces, simplemente sobrevive. Y en el Sahara, sobrevivir es el acto más sabio de todos.